¿Cómo están? Mi nombre es Francis Zapata, docente del Colegio I de los Naranjos. Hoy les voy a hacer una clase para los niños del grado tercero. Nuestro primer tema es la multiplicación. La multiplicación es la suma de varios multiplicandos. Entonces vamos a verlo cómo es. Primero vamos a ver las partes de la multiplicación. Tenemos que el número de arriba se llama el multiplicando porque es el número que vamos a multiplicar. El número de la parte de abajo se llama el multiplicador. Es el número que multiplica al multiplicando. El resultado entre ellos dos es el producto o resultado. Ahora vamos a explicar por qué la multiplicación es la suma de varios multiplicandos. Voy a dar un ejemplo de cómo se hace la multiplicación sumando. Tenemos 5 por 3. Vamos a hacerlo utilizando imágenes y también utilizando la suma. Si aquí tengo 5 y aquí tengo 3, quiere decir que voy a tomar 5 rayitas, 1, 2, 3, 4, 5. Esta la tomé una vez. 1, 2, 3, 4, 5. Dos veces. 1, 2, 3, 4, 5. Y tengo 3 veces sumado el número 5. Al sumarlas, 5, 10, 15. Me daría un total de 15 rayitas. También puedo sumar 5 más 5 más 5. Cuando yo sumo 5 más 5 más 5, el resultado me va a dar 15. El orden en una multiplicación no afecta si está primero el 3 o luego el 5. También puedo sumar 5 veces el 3. 3 más 3 más 3 más 3 más 3. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ver cuánto me da al sumar 3 más 3. 3 más 3 me da 6, más 3, 9, más 3, 12 y más 3, 15. No es necesario que yo me sepa las tablas de multiplicar para yo hacer una multiplicación. Al final, sé que 5 por 3 me da 15 o 3 por 5 me da 15. Ahora les voy a explicar una multiplicación de forma vertical con una única cifra. Vamos a suponer que aquí tengo 24 multiplicado por 3. Aquí vamos a tener la posición de los números. Estos son unidades y estos son decenas. Voy a primero a multiplicar por las unidades. Esta es una multiplicación vertical de una sola cifra. Si yo multiplico 3 por 4, si no me sé la tabla de multiplicar, tendría que hacer el ejercicio que hice ahorita. 4, 4, 4. Al sumar 4 más 4, 8 más 4 me daría 12. Quiere decir que 3 por 4, 12. Pero como no he multiplicado todavía las decenas, debo separar 2 y llevo 1. Ahora voy a multiplicar por el número 2. 3 por 2, tampoco de pronto me sé cuánto es un 3 por 2, entonces simplemente hago 2, 2, 2, 3 veces. 2, 4, 6. 3 por 2 me da 6 y una que llevaba 7. Esta es una multiplicación de una cifra de forma vertical. Bueno, hijos, entonces continuamos ahora con otro tema que es la clasificación de las líneas.
Entonces, las líneas se clasifican por su forma y por su posición. Por su forma tenemos las líneas rectas, línea recta, tenemos línea curva, tenemos una línea poligonal y tenemos una línea mixta. Mixta es que trae recta, curva, recta o polígono. Esa es una línea mixta. Las líneas rectas pueden ser abiertas, como está esta, o cerradas. Las líneas curvas pueden ser abiertas o cerradas. Las líneas poligonales pueden ser abiertas o cerradas. Y las líneas mixtas también pueden ser abiertas o cerradas. Esas son las clases de la clasificación de las líneas por forma. Por posición tenemos la línea inclinada, la podemos hacer acostadita. Tenemos la línea vertical. Esta es una línea vertical. La podemos ver en el marco del tablero. Una línea vertical y una línea horizontal. Bueno, voy a ponerla aquí encimita de la mixta. Y la horizontal, que es una línea recta. Entonces, vamos a recordar: línea recta, línea curva, línea poligonal, línea mixta. Por su posición, línea inclinada, línea vertical, línea horizontal. Aquí podemos ver que hay líneas, en esta línea poligonal hay líneas inclinadas. Podemos ver en este ejemplo de mixta que hay línea recta y que hay línea vertical. En la clasificación de las líneas tenemos algunos tipos de líneas rectas. Entonces vamos a mirar cuáles son. Tenemos las líneas paralelas, que ahorita las vimos, que también eran las líneas, son dos líneas que van paralelas entre sí. Un ejemplo de una línea paralela puede ser esta, la carrilera de un tren. ¿En qué se diferencian? En que ellas no se cruzan entre sí. Tenemos las líneas secantes, que son aquellas que se cruzan formando un ángulo. Entonces aquí tenemos una línea secante donde está formando un ángulo. Un ejemplo es, por ejemplo, la carretera. Eso lo hemos visto muchas veces cuando viajamos, cuando vamos por la calle, donde encontramos como una avenida en cruz. Entonces esa es una línea secante que se cruzan entre sí. Y tenemos la línea perpendicular, que al cruzarse forman un ángulo recto y ese ángulo es igual. Al formar el ángulo recto, me forma siempre un ángulo. En este caso tenemos 4 ángulos. ¿Dónde podemos encontrarlo? Por ejemplo, en una ventana, porque me está formando el ángulo de cada ventana. Se los voy a mostrar también aquí en un cuadro. Mira, está formando este cuadro, está formando una línea perpendicular y no necesariamente está en cruz, pero me está formando, al unir estas dos líneas, me está formando un ángulo.
Vamos a ver otras clases de líneas que son muy importantes que las distingamos, además porque siempre están dentro de nuestro medio, están en nuestro alcance, están en nuestro entorno. Entonces tenemos las líneas rectas, semirrectas y segmentos. Línea recta, pues ya la vimos. Es una línea recta. La diferencia es que esta línea no tiene un principio ni un final. Aquí donde está esta línea, si yo quiero, puedo seguirla haciendo, porque es una línea infinita. Lo podemos conocer de pronto en el océano. Les voy a mostrar acá un ejemplo de una línea recta. Entonces lo podemos ver en una regla. Esa es una línea recta. Esta reglita, si yo quiero, puedo añadirla y formar mi línea recta. Tenemos la línea semirrecta. La línea semirrecta es una línea recta que está cortada con un punto. Quiere decir que esta línea ya no la puedo seguir haciendo, porque aquí tiene su final. Se llama semirrecta. Cuando yo hago el punto, aquí me salen dos semirrectas, porque hice el punto en ese lado. Voy a explicárselos con esta barrita de silicona. Entonces esta barrita de silicona, yo ya le metí una punta y ya tiene un punto que es el que hace que la línea se divida en dos. Entonces, línea semirrecta cuando está partida por un punto P. Y tenemos el segmento, que es la parte de una recta comprendida entre dos puntos. Voy a volverlo a explicar con la misma barra de silicona. Esta tiene un punto y si yo le agrego otro punto, entonces el segmento es esta parte que forma la línea. Hasta ahí termina. Ella sí tiene fin. Esta sí se las puedo mostrar con el mismo cuadro, con el mismo marco que tiene acá. Aquí tenemos una línea recta cerrada, pero aquí vemos que parte tiene punto, o sea que aquí ya tengo un segmento, dos segmentos, tres segmentos, cuatro segmentos, porque están cortadas por puntos. Entonces, las líneas rectas son infinitas, las semirrectas están cortadas por un punto y el segmento están delineadas por dos puntos, enmarcadas. Continuando con nuestro tema de líneas, vamos a pasar a los ángulos, ya que un ángulo es la unión de dos líneas o más. La parte del plano que delinea dos partes semirrectas y que parten de un mismo punto es el vértice. Entonces voy a mostrarles con una figurita que yo hice acá. Miren, aquí realicé un transportador, el cual me puede mostrar los grados en el que yo puedo abrir los ángulos. Entonces por medio de él les voy a explicar los nombres. Tenemos un ángulo agudo. El ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados. Más o menos así. Un ejemplo que yo tengo acá es, por ejemplo, mi plancha del cabello. Ella está formando un ángulo de menos de 90 grados. Tenemos el siguiente, que es un ángulo obtuso. El ángulo obtuso forma un ángulo más o menos entre 190 grados y 180, o sea, es mayor de 90 grados, pero es menor de 180 grados. Se los voy a mostrar en este ganchito. Mira, este es un ángulo obtuso. Tenemos
tenemos un ángulo recto. El ángulo recto es el que forma un ángulo de 90 grados. El ángulo de 90 grados. Y para ese les voy a volver a mostrar el cuadro que hemos estado viendo. Aquí tenemos que la unión de estas dos líneas rectas nos forma un ángulo recto de 90 grados. Y por último tenemos el ángulo llano. Él tiene una medida de 180 grados. Ese es el ángulo llano, 180 grados. Se los voy a mostrar con este gimnasta. Va a hacer ejercicio y él me está mostrando su ángulo de 180 grados. Listo. Como ya les mostré las imágenes, entonces vamos a volverlos a dibujar acá para que no se nos olvide. Este ángulo que mide menos de 90 grados. El ángulo obtuso, que mide más de 90 pero menos de 180 grados. El ángulo que se forma es este. Tenemos el ángulo recto, que es el que encontramos en las ventanas, en los cuadros, y él forma un ángulo igual a 90 grados. Aquí podemos divisar el ángulo. Y tenemos el ángulo llano, que forma un ángulo de 180 grados. Las partes del ángulo, entonces son dos líneas que se unen entre sí. Esta parte, este puntico de acá, este puntico es el vértice. Y estas líneas son los lados. Vértice, lados. Tenemos acá el vértice y los lados. Y el ángulo es el grado que se forma entre ellos dos. Bueno, mis queridos estudiantes, entonces con estos temas ha quedado este video. Espero pues que les sirva a todos para poder aclarar dudas. Nos vemos en el próximo video tutorial. Dios los bendiga.